Queridos irmãos, queridos amigos, Queridos hermanos, queridos amigos, estamos aquí para un tutorial más del alimento diario. Hoy vamos a dar inicio al libro 3 del segundo kit del alimento diario. El tema es la vacuna contra el virus de la iniquidad. Hoy veremos la semana 1 y el tema de la semana 1 es dignos del llamamiento de Dios. Entonces el tema general del alimento diario del libro 3 es la vacuna contra el virus de la iniquidad. Y esta semana veremos sobre dignos del llamamiento de Dios. Estamos viendo ahora 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 del adelante. Entonces daremos inicio a la segunda epístola a los tesalonicenses. Vamos a leer. Quiero explicar primero cómo funcionará el tutorial para hoy. Estamos viendo la semana 1 y los asuntos son muy diversos. Vamos a abordar muchos ítems. Como un tutorial no estamos aquí para dar un mensaje más. Los mensajes tú los puedes oír en la página del Instituto de Vida para Todos, en la página de mensajes de las conferencias. Allí pueden tener un mensaje íntegro. También tienen una inscripción en PDF y un audio en EAV. Y ahí pueden acompañar. Aquí es un tutorial donde podemos dar algunos consejos para ustedes de cómo leer el alimento diario y para sacar el máximo provecho. Y para aquellos que ministran la palabra, cuáles son los ítems que ustedes deben prestar más atención. Entonces, ¿cómo haremos esta semana? Veremos día por día, veremos los días lunes, martes y vamos a leer los versículos. Entonces, esta es la manera que yo sugiero que ustedes que ministran la palabra den una lectura secuencial de los versículos. Donde hubiere la necesidad de prestar más atención, usted puede dar más importancia a esos versículos. Y si no fuera tan necesario, usted gasta menos tiempo. Nosotros tenemos un tiempo un poco más limitado. No es como la conferencia que tenemos un tiempo mayor, sino que precisamos alentar a los puntos principales. Y para el lunes es una palabra de introducción. Leemos los versículos 1 y 2. Aquí en el versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Esto qué nos muestra? Que cuando servimos al Señor, nosotros no lo hacemos solos, sino que lo hacemos en coordinación con los hermanos. Entonces esto es muy importante. A la iglesia de los tesalonicenses, la introducción aquí en la segunda epístola de los tesalonicenses es prácticamente la misma que en la primera epístola. Y cuando hablamos de la primera epístola, ya explicamos qué significa la iglesia de los tesalonicenses. Es una iglesia compuesta de seres humanos. La iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de los paulistas, de los cariocas y así en adelante. Son aquellos que vivían en Tesalónica. Eran hombres normales, que recibieron la vida de Dios. Solo que estos tesalonicenses era una iglesia en Dios. O sea, había una conexión con Dios. Y como esta conexión se efectuó, esta conexión es con Dios Padre. No era con el Creador, sino que en nuestro Padre. Hay una conexión divina. Son hombres que experimentaron un nuevo nacimiento. Hombres que experimentaron la salvación de Dios y hoy pertenecen a la familia de Dios y están conectados en Dios, nuestro Padre. Y esta conexión es para que nosotros podamos vivir una vida cristiana normal para la vida de la iglesia. Y esta conexión se efectúa. Veamos el final del versículo. En nuestro Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Quién nos conectó al Padre? Fue el Señor Jesucristo. Entonces, aparentemente, un versículo de introducción
muy simple, pero tiene mucho contenido. Y en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es necesario aquí explicar la razón de esta segunda epístola y también de la primera epístola. La motivación que llevó a Pablo a escribir estas dos epístolas es la misma. Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica. La iglesia estaba desarrollándose bien, pero una persecución que dio riesgo a la vida de Pablo, él tuvo que salir de allí. Pablo enseñó muchas cosas y la iglesia absorbió bien esas cosas, pero no estuvo el tiempo suficiente para enseñar verdades suficientes para los tesalonicenses. Entonces tuvieron algunas deficiencias. Y ahí Pablo, luego que se fue, la iglesia en Tesalónica hubo mucho martirio, muertes y estuvieron muy desanimados. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Escribió dos epístolas, palabras de ánimo, y en la segunda epístola hubo un intercalado entre palabras de ánimo y de corrección. Y por causa del este vivir humano de los tesalonicenses, dejaron mucho que desear en algunos aspectos, por ejemplo, el trabajo. Ellos pensaban que el Señor ya iba a volver, entonces dejaron de trabajar y muchas cuestiones más. Entonces Pablo tuvo muchos trechos en los cuales los animaba y en otros que los corregía. Veremos ahora, martes, en el versículo 3, tenemos las palabras de ánimo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, presten atención a la palabra fe, va creciendo, y el amor de todos, fe y amor. Entonces aquí tenemos al Padre. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con lo demás. La fe iba aumentando y el amor aumentaba. La estructura aquí es la misma que Primera de Tesalonicenses. Entonces aquí en el elemento diario tú tienes un dibujo de un triángulo de fe, amor y esperanza. Esta estructura de vivir cristiano de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, aquí se menciona en el versículo 3 la estructura de fe y amor. La fe y el amor es para el presente y la esperanza para nuestro futuro. Se mencionan en varios versículos, 1 Tesalonicenses 1:3, 1 Tesalonicenses 3:6 y 5:8. En estos versículos se presenta este par de fe y amor. Entonces, por causa del tiempo, yo espero que ustedes luego lean y estudien con más calma, con atención. En 1 Tesalonicenses, la fe y el amor eran estos elementos de construcción de la vida cristiana. Eran la base de esta construcción. Y esta construcción se lanza a la base y después aumenta. Esta fe y este amor no estaban en la base fundamental. La fe aumentaba. Cuando la fe crecía, el amor aumentaba. La fe, ¿qué es? Es el fundamento, el contenido, y viene de la palabra. Entonces, allí ven como un camioncito que la fe es lo que Dios nos quiere revelar, es la palabra de Dios, y la fe objetiva, un círculo muy grande. Y en el lado derecho tiene el hombre tripartito con los tres círculos, cuerpo, alma y espíritu. Y dentro de nuestro espíritu, allí en el círculo exterior, cuando tú creíste en el Señor, allí está la fe subjetiva, la capacidad de creer. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Quiere transferir esta fe exterior, la palabra de Dios, con todas las revelaciones que nos quiere dar. Dios quiere transferir hacia dentro de nosotros. ¿Y esto cómo se da? Esto es como hoy se hace la entrega de compras. Es a través de un camioncito. La fe es como un camioncito. La fe es como un camioncito de la palabra.
Toda vez que oímos la palabra y alguna cosa de la fe objetiva que está fuera de nosotros es transferida para nuestra fe subjetiva. Entonces, este es el diagrama que ustedes tienen en el alimento diario. La fe es el fundamento, el contenido y viene de la palabra. Esto es muy importante. La fe no es algo supersticioso. La fe es que tú acciones sobre la palabra de Dios. Algunos cristianos hablan como si la fe fuera supersticiosa. Yo creo en esto, la fe es esto, esto, otro. Pero creer en lo que Dios habla es fe. Es creer en la palabra de Dios, es que tú acciones sobre la palabra de Dios. Es como Pedro. Él estaba en el barco, Jesús estaba andando sobre el mar en aquel episodio de la Biblia. Y ahí Jesús dijo, soy yo, no teman. Y Pedro dijo, si eres tú, mándame para que yo camine sobre el agua. Él quería tener una experiencia nueva. Él no dijo, Señor, yo tengo fe, voy sobre las aguas, sino él esperó que el Señor hable. Y el Señor, cuando le dijo, ven, él accionó sobre la palabra y por la fe, él anduvo sobre las aguas y después, mirando a los costados, él se hundió y el Señor lo rescató. Bueno, fe y amor. El amor es el proceso. La fe es el fundamento, el amor es el proceso. La fe es el contenido y el amor es la construcción. La fe viene de la palabra y el amor es la motivación que nos hace seguir a los hermanos. Esto podemos verlo en 2 Corintios 14 y 15. Ustedes después pueden leerlo. Veremos también en miércoles, hay un tercer ítem de este trípode. Es la perseverancia en la esperanza. Veremos el versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Aquí en la palabra paciencia es constancia. En el par del versículo 3 es fe y amor. En el versículo 4 tenemos, aquí en el versículo 4 tenemos el segundo par. Por vuestra paciencia y fe. El par paciencia y fe. Entonces, la fe está en todo. La fe alimenta el amor y alimenta la paciencia en todas vuestras persecuciones. Este par paciencia y fe es para enfrentar las persecuciones y las tribulaciones que soportáis. Entonces, los tesalonicenses tenían persecuciones y tribulaciones. Entonces, ¿quién lo sustentó a este par? La paciencia y la fe. La paciencia, otro gráfico, pueden ir, en el lado izquierdo está la fe y en el lado derecho la esperanza. Al revés, en el lado izquierdo la fe y en el lado derecho la esperanza. La paciencia está en el medio. Del lado derecho está la esperanza y la esperanza sustenta a la paciencia. ¿Por qué somos pacientes? Porque tenemos perseverancia. Entonces, la paciencia es sustentada por la esperanza y es acompañada por la fe. Entonces, del lado izquierdo del diagrama, tú tienes a la fe que alimenta a la paciencia. La fe y la esperanza. La fe y la esperanza sustentan a la paciencia. La fe alimenta a la paciencia a través de la palabra y la esperanza alimenta a la paciencia porque nosotros tenemos una meta, que es el regreso del Señor Jesús. Esto es para enfrentar a las persecuciones y las tribulaciones. Nosotros precisamos de paciencia y fe en el medio de tribulaciones. Esto produce resiliencia. La fe que viene de la palabra produce nuestro contenido, nuestra resiliencia. Y la perseverancia, la paciencia, nos hace que no desistamos. En el medio de toda tribulación nosotros seguimos adelante. Entonces, en este
versículo de persecuciones y tribulaciones, nosotros tenemos este par de fe y paciencia. Hoy sufrimos persecuciones, tal vez no persecución física como en muchos países sucede, sino que tenemos mucha persecución ideológica. Nuestra mente es muy perseguida y somos atacados y sentimos opresión. Y también el mundo hoy, que antecede al regreso del Señor, es el mundo en el cual la palabra está cada vez más ausente. Ellos no quieren la ley de Dios, sino que ya no quieren seguir la ley de Dios. Y los cristianos van a sufrir persecución, van a sufrir bullying, discriminación. Y tenemos varios versículos, segunda de Timoteo 3:12, primera de Corintios 10:13, Romanos 8 del 35 al 37. En Romanos dice que será el amor que nos va a separar del amor de Dios. No, de ningún modo. En segunda de Timoteo dice que quien quiere vivir piadosamente será perseguido. Esto es todo del enemigo. Entonces, la paciencia de la esperanza en las persecuciones. En el jueves dice, dignos en el reino de Dios. Veremos el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, en este versículo tenemos dos ítems principales. El justo juicio de Dios y el reino de Dios. Ser considerados dignos del reino de Dios. ¿Por qué aquí dice en el versículo 5 justo juicio de Dios? Por causa de las persecuciones del versículo anterior, las persecuciones y las tribulaciones. Dios no está ausente, Dios no está haciendo como que no ve. Entonces, en los versículos de Romanos 2, 5 al 9, y en Apocalipsis 20, 11 al 15, son dos referencias aquí, que allí vemos claramente que Dios tiene su juicio. Él va a juzgar a aquellos que persiguen a la iglesia, Él va a juzgar a aquellos que persiguen al pueblo de Dios. Entonces este juicio, por un lado, es para nosotros. Nosotros seremos perseguidos, no pasar por las tribulaciones, ser purificados y nosotros aproximarnos más a Dios. Entonces el juicio comienza en la casa de Dios. Nosotros somos juzgados hoy para crecer en vida, para madurar, para no ser juzgados en aquel día. Pero también estas tribulaciones y persecuciones que ciertas personas infligen al pueblo de Dios, Dios se acordará y serán juzgados. Pero todo esto, mira aquí qué cosa interesante. El justo juicio de Dios, o sea, no es solo el juicio de Dios para los que nos persiguen. Ellos recibirán el juicio de Dios. Pero aquí dice que hoy, cuando somos perseguidos y atribulados por todas las situaciones, es como si Dios nos estuviese juzgando. ¿Para qué? Para que seamos tenidos dignos del reino de Dios. Entonces, tenemos varios versículos. 1 Tesalonicenses 2:12. Y ya que estamos en 1 Tesalonicenses, podemos leer una vez más. 1 Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargamos que anduviéis como es digno de Dios. Y Hechos 14:22 dice que para entrar en el reino de Dios es necesario que pasemos por tribulaciones. Y en Romanos 8:17 dice que si sufrimos con Él, también seremos glorificados. Entonces, sufriremos persecuciones y tribulaciones para que podamos entrar en el pueblo de Dios. Y esto es lo que nos hace dignos del reino de Dios. Entonces, la persecución y la tribulación, no precisamos huir de esto, sino que tenemos que enfrentarlo con el suplimiento de la fe y esperanza y el amor, con este trípode que nos sustenta, sabiendo que esto nos hará dignos. Y esto es necesario que pasemos a los hermanos, no reclamor, sino que invocar el nombre del Señor y Él nos suplirá. El reino es nuestra meta, entonces nosotros precisamos dejar muy claro a los hermanos que nuestro reino, nuestra meta, no es como la mayoría de los cristianos buscan, es ir para el cielo. No buscamos esto, no. La meta, si usted lee la Biblia, es llevarnos al reino.
inclusive en una oración de que el Señor hizo a los discípulos es: venga tu reino. La vida de la iglesia ya es el reino, pero es la etapa preliminar del reino. La vida de la iglesia es el reino de Dios en su estado de desarrollo. Cuando venga el reino propiamente dicho, nosotros tendremos la manifestación del reino. Hoy tenemos la realidad. Hoy estamos conscientes de que el reino está aquí, pero todavía no lo vemos. Pero cuando venga el reino milenar, entonces nosotros veremos la manifestación de Dios. ¿Qué es ser considerado digno del reino de Dios? Que dice en este versículo 5, es tener una vida con la estructura de la fe, amor y esperanza. De ahí esta esperanza es una fe que crece, es un amor que aumenta, y la perseverancia que es una perseverancia que persiste, que dura. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, en el viernes vemos que el título Dios ejerce su juicio. Entonces, leemos el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, Dios no está ciego a lo que está ocurriendo. Aquellos que persiguen al pueblo de Dios, aquellos que atribulan, Dios lo juzgará en el futuro. Parece que Dios no está presente. Los ateos dicen: ¿dónde está el Dios de ustedes? Dios se durmió. No, Dios está juzgando. La pandemia hoy es una señal del juicio de Dios. Dios ya comenzó a juzgar. Por un lado, Dios está juzgando al mundo. Dios está derrubando la Torre de Babel. Esta Torre de Babel que se está volviendo la Gran Babilonia. La Torre de Babel de Génesis y la Gran Babilonia de Apocalipsis. Lean Apocalipsis capítulo 6. En aquel día, cuando comience la gran tribulación, los grandes, los poderosos, ellos abandonarán lo que ellos construyeron en esta civilización sin Dios, las cosas de Gran Babilonia, y se van a refugiar en las cosas que Dios crió, en las montañas, en las grutas, en las cuevas de las montañas. Y también, por otro lado, Dios juzga para purificar a la iglesia, para conectarnos más con Él. Dios está en control de las cosas. Vean estos acuerdos de paz entre Israel y los países árabes. Esto es toda evidencia de que Dios está en el control. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, aquí, ven, la tribulación de nuevo. Daros reposo. Daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, el reposo está llegando. El alivio está llegando. El alivio de las persecuciones y tribulaciones cuando el Señor Jesús se manifieste. El Señor en verdad está aquí hoy, pero está encubierto. No lo vemos físicamente. Pero nosotros sabemos de su presencia, nosotros lo vemos por la fe. Él es omnipresente, está en otra dimensión. En la dimensión de la fe. Sin límite de espacio y tiempo. Pero cuando Él se manifieste, de ahí realmente nosotros sentimos un alivio físico y podemos descansar para ser liberados. Entonces Dios ejerce su juicio. El sábado el título es Indisculpables. O sea, no habrá disculpa en el futuro para nadie de que no hubo un aviso de la vuelta del Señor. En el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esto es, aquellos que no conocen a Dios. Dios se vengará de ellos, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos dos grupos de personas, los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio. ¿Por qué indisculpables? Porque en Romanos 1, versículo del 18 al 21, y Romanos 2, 14 al 15, dice que no habrá disculpa para quien diga: yo no conocía a Dios, yo no sabía que Dios existía. Allí dice claramente que si conoce a Dios, si sabe de la existencia de Dios a través de dos cosas. Romanos 1, del 18 al 21 dice: por la creación nosotros sabemos que Dios existe. Y número 2, del versículo 14 al 15, nosotros sabemos por la conciencia que Dios existe. Y aquellos que no obedecen al Evangelio, Romanos 16, 26,
10:16 y capítulo 2, versículos 5 al 8. Todo en el alimento diario, ustedes pueden leer. Entonces, no hay disculpa para ellos, Dios se vengará de todos ellos. Es un juicio muy serio. Nosotros precisamos predicar el Evangelio. Si tú tienes seres queridos que no obedecen al Evangelio, ellos sufrirán mucho esta venganza de Dios. En el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es algo horrible, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos sufrirán la pena de eterna perdición. Segunda de Pedro 3:17 dice, el lago de fuego, que está en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. En el domingo, este sí, es el tope de la montaña. Es el ápice de lo que nosotros tenemos esta semana en el alimento diario. Es la esperanza de la gloria. El versículo 10 dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea que nosotros tenemos otro concepto de la vida del Señor. Nuestro concepto es que el Señor vendrá del cielo en forma visible, fuera de nosotros. Pero este versículo dice que la venida del Señor es nuestra glorificación. El Señor quiere conducirnos a la gloria. O sea, este versículo dice que por un lado el Señor vendrá, sí, fuera de nosotros. Vendrá sobre las nubes en forma visible, pero por otro lado, el Señor vendrá de una forma secreta, de dentro de nosotros. Él saldrá de nosotros en aquel día, como una mariposa sale del capullo. La mariposa es glorificación de la crisálida, que estaba dentro del capullo. El capullo se romperá y la mariposa saldrá. Un día nuestro cuerpo físico, cuando sea glorificado, el cierre se abrirá, el capullo se romperá y saldrá la gloria del Señor de dentro de nosotros. El Señor vendrá de dentro de nosotros. Entonces, precisan leer los versículos 1 Corintios 2:8. Dice que el Señor es el Señor de la gloria. Hebreos 2:9 dice que Él fue glorificado en resurrección y ascensión. Y en Colosenses 1:27 habla que Él en nosotros es la esperanza de la gloria. Gálatas 4:19 habla que Él está siendo formado en nosotros. Hebreos 2:8 habla que Él nos conduce a la gloria. Todo es gloria aquí. Apocalipsis 10:1, Mateos 25:31 y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que Él vendrá de los cielos de forma exterior. Y en Filipenses 3:21 dice que el día que Él venga, Él transformará nuestro cuerpo de humillación para ser igual al cuerpo de su gloria. Y este versículo 10 de 2 Tesalonicenses dice que Él será glorificado con sus santos. Él vendrá de dentro de nosotros, el cierre se abrirá y Él saldrá de nosotros. Y el versículo continúa, dice que Él será admirado en todos los que creyeron, y todos aquellos que resistieron, que no creyeron, ellos quedarán sorprendidos. ¿Qué sucede aquí? Y dice que Cristo será admirado en nosotros. Claro, tal vez, muchas veces tú tienes dudas. ¿Será que Cristo está en nosotros? No tenga dudas, hermanos. Permanezcamos firmes en este trípode. Un día, si nosotros perseveramos hasta el fin, este Cristo se manifestará de dentro de ti. Y la mariposa saldrá. Y el versículo 11. Por asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Entonces Pablo está hablando por los tesalonicenses para que Dios los vuelva dignos. Entonces, por un lado, nosotros precisamos tener un vivir digno de Dios. Y por otro lado, Dios nos hace dignos. Esto es misericordia. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, 1 Tesalonicenses 2:12 dice que andemos de un modo digno. Entonces, 1 Tesalonicenses 1:5 habla de ser considerados dignos del reino de Dios. Y aquí en el versículo 11 dice, Dios nos hace dignos de su llamamiento.
para su reino y gloria. Alabado sea el Señor. Y el versículo 12 concluye. Y el tutorial de hoy. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Yo estaré con vosotros durante estos 4 tutoriales de este libro 3, que son las 4 mensajes que fueron juntadas, todos en un mismo volumen de alimento diario. Hay una secuencia aquí. Entonces, estaremos en la semana que viene juntos otra vez. Que Dios los bendiga. Y vaya a ver la página del instituto si fuiste ayudado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.